Saludos amigos, bienvenidos nuevamente al debate de la semana. Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de estar nuevamente con ustedes en sus hogares. En la noche de hoy yo les tengo un tema sumamente importante, muy actualizado, que tiene que ver con uno de las grandes tragedias que ha padecido el país en los últimos años. Vamos a hablar de la seguridad que ofrecen algunos edificios públicos y privados en la República Dominicana, donde suelen muchas veces reunirse una gran cantidad de personas. Y vamos a conversar a propósito de eso sobre la lesión que nos deja para el futuro la tragedia del Jet Set, de la discoteca del Jet Set, donde aparentemente más de 230 personas murieron y cerca de 200 resultaron heridas, muchas de ellas de gravedad. Y para ello cuento con tres ingenieros estructuralistas, la ingeniera Frinet Muñoz Espinal, el ingeniero Omar González y la ingeniera María Hernández. Buenas noches. Damas y caballeros, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias. ¿Podría el país encontrar una lesión importante que sirva para el futuro en la tragedia del Jet Set? Debería, y de esta tragedia no vamos a sacar nada bueno. Lo único bueno o no bueno, una lección, como usted inicialmente dijo, es aprender. En ingeniería estructural, nosotros utilizamos el método científico y es prueba y error. Y esta tragedia nos debe de servir a nosotros como país, pero no solamente a las autoridades, a los ciudadanos comunes y a nuestra clase, a que nosotros tenemos que entender la importancia que tienen los procesos constructivos y una supervisión adecuada. ¿A quién corresponde la supervisión de un edificio como ese? La supervisión es usualmente, si la obra es pública, pues entonces pasa un supervisor del área del Ministerio Público. Ahora usted como ente privado tiene la opción de tanto ir al ministerio y solicitar una supervisión del ministerio, como también contratar una firma privada para que le dé el servicio de supervisión. ¿Y no tienen la obligación o la responsabilidad las instituciones públicas de hacer una supervisión motu propio? Correcto. El ministerio ahora mismo del MIBET, que es el de la vivienda, tiene las dos opciones para el público en general. Tanto darle el servicio al MIBET con sus supervisores, como que usted pueda tratar de contratar una supervisora técnica privada para que le dé el seguimiento total de su obra. ¿Cada qué tiempo se hace necesario o prudente hacer una labor de inspección de las estructuras de un edificio público de intenso uso? Bueno, dependiendo del tipo de edificación, varían los usos, varía el tiempo de uso de esa edificación. Puede variar dentro de 20 o 30 años. O sea, la vida útil de una edificación se toma en cuenta ya para muchos años. Puede que durante la vida útil total de una edificación nunca ésta se vea sometida a un terremoto o otro evento sísmico particular, pero sí lo necesario es que fuese cada 20 o 30 años, es lo adecuado, porque es así que hace, en función hace que es el diseño sísmico. Y también si hay alguna intervención a esa edificación. Sí, si usted va a tener alguna gran remodelación, pues entonces usted debe de hacer una evaluación de que esa remodelación no está haciendo ninguna inferencia sobre la estructura. El país aparentemente no tiene una gran cultura de supervisión de ese tipo de obras. Correcto. No, realmente. Nosotros, las personas, los profesionales que nos dedicamos al diseño estructural, realmente quien lo hace prácticamente es por obligación, en el sentido de que necesita una permisología para tomar un préstamo hipotecario, necesita tener una documentación de edificio, de apartamento, necesita asegurar una vivienda o un inmueble, pero la realidad es que no hay la cultura. La gente, pero realmente es un tema también de educación, porque muchas personas, muchos clientes que yo tengo, cuando yo me siento y le explico, ellos entienden que es un tema de seguridad y de asegurar su bien, así como usted, su vehículo, usted tiene un seguro de vida, o sea, un seguro contra accidentes, su casa, usted teniendo la permisología adecuada, usted tiene una seguridad de vida, que es donde usted vive, pero realmente no hay cultura. En este país son pocas las personas que tienen esa visión. Ustedes diseñan, ¿no?, estructuralmente un edificio. Y en los planos existen las recomendaciones o las cosas necesarias para garantizar que ese edificio o esa edificación resista cualquier movimiento raro,
dentro de lo normal, ¿no? Porque un terremoto de 9 Correcto. puntos, 9 puntos en la difícil. escala Richter, Es difícil. se lleva todo. Pero una vez que ustedes entregan a un constructor sus planos, con todos los estudios estructurales de la edificación, cualquiera que ésta sea, ¿a quién corresponde realmente la supervisión de eso? Pues ahí termina su trabajo, supongo, ¿no? Sí. Sí. Sí, una vez uno entrega el diseño y pasa por vamos a decir, el sesgo de la revisión de los diferentes ministerios, pues ya el inicio de obra, como había dicho anteriormente, cuando usted le entrega su licencia de construcción, la misma licencia le dice a usted que tiene que solicitar la supervisión, ya sea privada o pública. Entonces ya eso pasa a otro rango. Otro rango, claro. Puede ser ahora mismo, según las normativas actuales, el mismo diseñador puede ser parte de ese equipo de supervisión, pero ya depende del usuario hacer la solicitud de esa supervisión, sea pública o privada. Ustedes diseñan un edificio, ¿no? Vamos a poner un teatro, y envían con todos los señalamientos y todas las reglas necesarias, un edificio privado. Sí. Esos planos van al Ministerio de Obras Públicas. No, para antes nivel. era el Ministerio Ahora de Obras es Públicas. Ministerio de la Vivienda. Desde el 2022, esa ahora pertenece al Ministerio de la Vivienda. sin importar el uso que va a Sin tener. importar el uso. Si un estadio deportivo Sí, tiene que... bueno, si es público, todavía la Obras Públicas lo regula, pero si son obras privadas, se supone que es el Ministerio de la Vivienda. Y en ese caso, ya sea el Ministerio de la Vivienda o el Ministerio de Obras Públicas, ¿tienen autoridad para objetar un... ¿Correcto? Sí, sí. Pasa por un filtro de varios revisores dentro de todas los rubros técnicos, llámese sanitario, eléctrico, arquitectura, estructura. Todos esos diferentes técnicos revisan cada proyecto que lleva al ministerio, dictaminan correspondientemente y luego que se libere todo eso, entonces le entregan su licencia. La información que ha circulado con relación a la caída del techo, el derrumbe del techo de la discoteca Yeset, que ha provocado una de las grandes tragedias que el país ha sufrido en los últimos años. ¿A quién correspondía, por ejemplo? ¿Quién supervisaba? ¿Y qué cada cierto tiempo una edificación vieja como esa, que incluso sufrió un incendio que paralizó las actividades de esa empresa durante cierto tiempo, apenas 2 años atrás, 2023, según tengo yo entendido? ¿A quién corresponde, por ejemplo, la supervisión de eso? ¿Al ayuntamiento del distrito o a obra pública o vivienda? En esos casos, cuando ya es una edificación privada, el mismo dueño tiene que cerciorarse de buscar, por el caso de que haya pasado algún imprevisto diferente a lo que se diseñó en la edificación, el mismo dueño tiene que buscar una supervisión o una inspección independiente para verificar qué daños ha sufrido la estructura en base a ese acontecimiento, diferente a lo que se diseñó en su momento. Porque hay una figura que casi es un poco conocida, que tiene el Ministerio de la Vivienda, que son evaluadores estructurales. Son profesionales que se dedican, nosotros 3 somos evaluadores estructurales certificados, son profesionales que se dedican a evaluar estructuras existentes, que es diferente a diseñar una estructura nueva. Una estructura existente, si pasó por un proceso, como usted bien dice, de incendio, debe de pasar por un estudio de vulnerabilidad. Es un estudio estructural que mide la integridad de la estructura y la capacidad que tiene. Si una estructura, por ejemplo, va a cambiar de uso, vamos a decir que usted en su casa tiene normalmente su vivienda y usted quiere colocar un almacén de piezas de carro. Usted le está cambiando el uso. Debe de pasar por un estudio de vulnerabilidad y también en tema de antigüedad o si cambia alguna normativa. ¿Existe la costumbre en el país de que cierta autoridad responsable de supervisar el buen uso de esas construcciones pueda hacer inspecciones aleatorias y ordenar, por ejemplo, cambios en una estructura independientemente de lo que piense el dueño? Sí, recientemente también se creó la ONESBI, que es la Oficina de Evaluación de Riesgo y Vulnerabilidad. Realmente no le puedo decir ahora mismo desde qué año está funcionando, pero ellos sí hacen inspecciones regularmente y es quien ahora mismo está haciendo el estudio del siniestro que pasó en el Jet Set. Pero lo está haciendo a cargo del Ministerio Público.
Sí, a cargo de la correcto. entidad pública. Sí, sí. Realmente la UNESBI fue un decreto del expresidente Hipólito Mejía y es una oficina que se encarga de la evaluación estructural para edificaciones en riesgo sísmico. Hay que entender que muchas de las edificaciones también hay una modalidad que la gente casi no conoce, pero el Ministerio de la Vivienda puede colocar multas que van desde un 1 a un 5% del monto total del proyecto y puede paralizar obras, las paraliza. Si durante la construcción evidenció y durante la supervisión que el diseño no correspondía a la construcción. Entonces, la obra se detiene, se le coloca una multa y debe de pasar entonces por una evaluación estructural para ver si lo que se hizo hasta el momento estaba adecuado o era correcto. ¿Existe aquí un inventario de edificaciones, sean públicas o privadas, que corran riesgo por su estado material de ellos? Porque a cada rato se hacen denuncias de que hay muchas escuelas en el interior del país están en una situación muy deplorable con señales muy peligrosas de que puede haber derrumbe de una pared o un techo. ¿Existe esa rutina ordinaria, periódica, obligatoria? ¿Existe esa cultura en el país del edificio público? Lo que estamos conociendo es que si existe una alerta sobre una edificación, ya sea pública principalmente, la UNESBI sí se encarga de hacer esa evaluación, pero ya viene de un llamado que se le hizo directamente, no que ella va directamente a indagar cuáles son las edificaciones, sino ya existe una problemática en esa edificación o un llamado que se le hizo a UNESBI y él va directamente y sí hace esa evaluación. ¿Y con qué frecuencia eso ocurre? La gente tiene que poner la alerta, si no ponen la alerta nunca van a ir. Pero sería interesante saber, yo creo que a propósito de lo ocurrido en la discoteca Yeset, que se haga un inventario de las edificaciones públicas y privadas. La UNESBI tiene varias evaluaciones de instituciones públicas, incluso ellos tienen un programa que han evaluado muchas escuelas y hay un plan de reforzamiento de alrededor de 30 escuelas de reforzamiento estructural. Pero evidentemente con la discoteca no ocurrió eso. Correcto, que es lo que... La UNESBI trabaja más al llamado de que de que un ciudadano te llame. No lo hace motu propio. No. Él trabaja porque realmente la UNESBI está más enfocada en edificaciones públicas. Sí. Ha hecho muchísimas evaluaciones de muchas edificaciones públicas, pero también hay algo, don Miguel, hay que entender que la UNESBI da recomendaciones. Nosotros recomendamos cosas, ya que el cliente no le corresponde o que la institución, ejecutar las recomendaciones. Ya las recomendaciones, yo tengo constancia que muchas instituciones públicas tienen recomendaciones y la pueden ejecutar, pero ya depende del incumbente. Bueno, yo supongo que ustedes no han hecho ese tipo de evaluación, pero en base a su experiencia, ¿no?, y el conocimiento que tienen. Se ha sabido que arriba del tejado que se derrumbó en la discoteca habían muchos aparatos de aire acondicionado de enorme peso, que habían tinacos de agua, el agua pesa mucho, y que habían otros objetos de mucho peso que fueron quebrando el tejado. ¿Es posible eso? Un peso muerto, porque son pesos muertos, ¿no? Puede ir provocando un daño sistemático hasta el punto de que Hay fallas en la estructura que son inmediatas y hay fallas en la estructura que son a largo tiempo. Las fallas que son a largo tiempo van anunciándose, como han dicho varias personas. Se cayeron yeso. Se van presentando grietas, se va presentando, no son súbitas. La falla del techo súbita que hubo esa fatídica noche, pues llama la atención y nos deja saber inmediatamente de que no se le llamó la atención o no se atacó el problema en el momento donde era solo un mantenimiento que había que darle y llegó a la falla crítica que todos presenciamos esa fatídica noche. Son cosas acumulativas que deben de azotarse o verse, llamarse la atención en el momento correcto. Una discoteca produce también mucho ruido, evidentemente, porque el volumen de la música, el estruendo de tanta gente conversando, hablando y todo eso, puede dañar estructura, ese ruido puede dañar estructura, cierto nivel de decibeles, ¿no?, en la música, puede dañar una estructura de paredes y tejados. Son varios factores, claro que sí, pero
si una estructura está correctamente diseñada, eso puede ser un daño colateral. Usted, para poner un ejemplo, una simbología, usted está en un precipicio y casi se está cayendo, por decir, y a usted lo topan, eso puede, pero no, tiene que ser unos decibeles demasiado altos para que una estructura con la configuración estructural que tenía pueda fallar solamente por esa situación. Puede ser un cúmulo de cosas y de situaciones que habría que juntar y, como diría, puede haberse formado la tormenta perfecta, varios factores, y ese pudo ayudar. Pero para saber eso hay que hacer una serie de pruebas que realmente, claro que se pueden realizar, o sea, se pueden constatar, pero pudo ayudar esa situación. No pudo ser definitiva, pero pudo. El país está en una isla que tiene un riesgo enorme sísmico, Sí, ¿no? tenemos 13 fallas sísmicas, 14 en la isla completa. Exactamente, y la fosa de Milwaukee también es una cosa que puede, un terremoto ahí puede provocar un tsunami terrible. Correcto. Es decir, la experiencia de Haití nos ha servido para algo. Tenemos un reglamento por ellos. Pero ¿se cumple ese reglamento? Bueno, cuando nosotros o los diseñadores, los estructuralistas que nos dedicamos a eso, nosotros tenemos que cumplir la normativa porque el Ministerio de la Vivienda nos los exige. Cuando nosotros presentamos la documentación técnica, debe de estar avalada y chequeada todos los acápites y los artículos del reglamento sísmico. Ahora vamos a lo que hablábamos ahorita, vamos a ver si los constructores se sienten con la obligación de hacerlo, pero claro que sí, un diseño en República Dominicana debe de cumplir con toda la norma sísmica. No solamente eso, sino nosotros los tres nos dedicamos a eso. De 8 a 5 nos dedicamos a cumplir y a diseñar para ese... Si usted llega a su casa a las 5 de la tarde. Supuestamente. Los ingenieros nos llevan una ventaja. Nosotros nos dedicamos a eso y damos ese servicio. Ahora, está que lo hagan y está que el usuario busque nuestro servicio. Porque alguien que quiera hacer su casa busca a cualquier persona que le llegue cerca, y si ese técnico no le dice usted tiene que hacer un diseño estructural, el público en general no sabe que lo necesita. Cuando hay un llamado de alerta, por ejemplo, yo tengo entendido que CODIA se supone que tiene que tener un papel importante. Es asesor del Estado. Del sí. Estado, es decir, y de eso hablaremos un poco más tarde. Pero tengo entendido también que una reparación o una construcción contigua al edificio público, que creo que es un patrimonio del Estado, un patrimonio en la zona donde está ubicado, en la zona colonial. El CODIA, sí. Del CODIA. Tengo entendido que ese edificio, por el daño de la construcción de al lado, puede correr el riesgo de un derrumbe o algo parecido. Ahora mismo sufrió, o sea, hace tiempo sufrió un derrumbe porque se le socavaron las zapatas por una construcción adyacente. Debido a que me parece que están en litis, todavía eso está en las mismas condiciones. Pero el edificio no es de CODIA, el edificio es del Estado Dominicano. Sí, pero lo utiliza el CODIA. El CODIA, sí, exacto. Pero actualmente está en las mismas condiciones que es en... La litis sería porque quien hizo el daño es el vecino, no fue el usuario del edificio. Ahora, pero sigue funcionando CODIA ahí. Sí. Tienen cerrada esa zona y sigue funcionando. Pero realmente el no CODIA. está apto para que debe funcionar. Es decir, ahí no debería funcionar ninguna... Particularmente yo, como evaluadora, no recomendaría que estuviera funcionando. ¿Y cómo se explica el hecho de que ingenieros y arquitectos que deben saber el peligro que eso representa permanezcan ahí? Eso es una dicotomía. así es. La necesidad Así es. También es una dicotomía, pero realmente... ¿Por qué la necesidad? de tener un lugar donde estar. Pero la ley que creó el CODIA en 1962 estableció un impuesto del 1% del valor de todas las obras públicas y privadas. 0.2%. 0.2%. Pero fue en el 62, de aquí a allá debe haber mucho dinero recolectado. Cada obra pública y privada debería tener el CODIA, debería tener su propio edificio, ¿no? Debería. Realmente en temas de integridad, el edificio, al socavarse las fundaciones, sufrió bastante a nivel de su configuración estructural y realmente no está en condiciones de ¿Y no hay una advertencia pública con relación a las condiciones? Sí, la UNESBI hizo un estudio, una evaluación. una evaluación. Bien, tenemos que hacer una breve pausa.
Regresamos después de ella. Continúen con nosotros, por favor, en el debate de la semana. Bien, estamos de vuelta en el debate de la semana. Hemos estado conversando con 3 destacados jóvenes profesionales, ingenieros estructuralistas, sobre la importancia de una supervisión más adecuada de todos los edificios públicos y privados de la República Dominicana. Yo tengo una preocupación. Una vez las lágrimas se sequen y el tiempo comience a hacer su trabajo en el dolor, ¿cuál será la experiencia del GESET? Debemos de buscar, entiendo yo, que no las consecuencias, sino qué nos podemos aprender de la situación. Y eso puede llevar a que en el país puedan ejercer o puedan crearse nuevas leyes en base a cómo se van a regularizar las edificaciones, tanto públicas como privadas, sobre todo las inspecciones, que es lo más crítico que uno puede ver que puede pasar desapercibido durante el tiempo de construcción. Pero sí, esta es la idea, como que llegar a encontrar soluciones diferentes a lo que tenemos ahora. ¿Cuál es el edificio que, en la observación de ustedes, no pudiera ser objeto? La zona colonial está en reparación, pero ahí hay muchos edificios en la zona colonial, algunos de ellos de un valor arquitectónico muy importante, que se encuentran en un estado de construcción muy deplorable, ¿no? Incluso creo que hay advertencias sobre la posibilidad de un derrumbe. ¿Hay algún inventario de eso? ¿Y qué papel juegan ustedes como ingenieros estructuralistas en los trabajos de remodelación de la zona antigua de la ciudad? No, en el caso de nosotros como estructuralistas, como somos personal privado, los 3 tenemos compañías privadas, tendría que ser el Estado que nos solicite. Obviamente, por un proceso de licitación, un proceso... No, eso es a lo que me refiero precisamente. Correcto. Es decir, que en la opinión de ustedes, ¿qué papel juega en bueno, ese caso? Realmente no sé cómo se maneja cada institución. Le puedo decir que en el rubro de ingeniería estructural se realizan pocos procesos de licitaciones. No sé cómo se maneja la parte estructural. Generalmente nosotros trabajamos para empresas privadas, pero se supone que en cualquier proceso de remodelación, ya sea público o privada, debe de intervenir la mano de un evaluador o un diseñador estructural. Parte de lo que se puede realizar es que el ministerio también tiene su personal que se dedica a, o sea, las personas que nos revisan a nosotros son también estructuralistas, pero que son dentro del ministerio. Ellos también tienen su personal que hace levantamiento y evaluación de estructuras. Ya sea que lo haga el mismo ministerio y que vamos a decir que el surplus o si hay más demanda de lo que el ministerio mismo pueda llevar, pues pase a una licitación para que empresas privadas puedan hacer ese tipo de evaluación y hacer las recomendaciones del lugar para hacer el catálogo que usted ha mencionado un par de veces esta noche y tener, vamos a decir que identificado los lugares de importancia con su clasificación como estructura viable o no viable o en necesidad de reparación. La ciudad de Santo Domingo y Santiago y muchas otras ciudades del país han crecido hacia arriba, ¿no? Correcto. Y las normas antisísmicas se observan rigurosamente en la construcción de esas torres aquí en la República Dominicana. Claro. No solamente en la estructura, en los planos estructurales, Sí, sino también en la construcción, que es lo más importante, ¿no? Porque el plano puede decir cualquier cosa y si no se observan en la construcción no sirve para mucho. Claro. Sí, claro, sí. Actualmente existe lo que es el reglamento sísmico, que igual que data del año 2010, donde todas las edificaciones que vienen a partir de esa época vienen cumpliendo con ese criterio de diseño. O sea, específicamente todas las edificaciones, sobre todo las edificaciones de gran altura, que son más propensas a sufrir fallos quizás durante un sismo, sí son más rigurosas en cuanto al diseño, al criterio de diseño durante el reglamento. ¿Hay límites en la construcción de altura aquí en la República Dominicana? Eso lo da el uso de suelo de cada ayuntamiento. O sea, dependiendo la zona. Hay zonas aquí que, por ejemplo, Arroyo Hondo no te permite más de 3 niveles, 2 niveles, pero depende a nivel de altura. La norma habla hasta 40 pisos. 40 pisos. Hay pocos edificios de 40 pisos aquí en la República Dominicana. Correcto. ¿Por qué 40 pisos?
La normativa en ese sentido, nosotros somos un país altamente sísmico, aunque como usted lo mencionó anteriormente, aunque nosotros no sintamos, nosotros incluso estamos en un tiempo de excedencia. ¿Qué es un tiempo de excedencia? Nosotros tuvimos un sismo importante en la isla en 1946, en Matancita, Anagua. Y hubo un tsunami. Y hubo un tsunami que en 1946 hubo alrededor de 190 fallecidos. Obviamente en esa época no había el desarrollo que tenemos ahora, pero la realidad es que ya nosotros estamos en un tiempo de excedencia. Desde Cristóbal Colón existen escritos que nosotros Cada tenemos cierto tiempo puede haber de 50 a 70 años, y ya nosotros en el 1946 tenemos 79 años, entonces eso nos hace ser más precavido. Lo que pasa es que nosotros, la población, nos hemos relajado. O persinarse uno de vez en cuando. ¿No? Bueno, sí, pero nos hemos relajado en ese sentido porque lo que el ser humano no siente o no lo ha vivido, no le da importancia. ¿Dónde se siente más un temblor? ¿En los pisos bajos o en los pisos altos? Eso depende de qué tipo de estructura en la cual usted esté. Los edificios altos tienden a ser edificios que tienen altos periodos. Periodo significa el tiempo que dura una estructura en ir y venir cuando es excitada. Entonces un edificio bajito va a durar poco en ir y venir al ser excitado, pero usted va a sentir una vibración más rápida o más intensa. Entonces eso depende real y efectivamente del tipo de estructura donde No usted quisiera esté. yo verme en un piso 40. Yo tampoco. O sea, va a ser menos duro, por así decirlo, pero va a ser más lento y va a durar ¿Están más tiempo. diseñados aquí esos edificios para que se muevan? Claro que sí. También Como- depende el material, si es acero, si es hormigón, son muchos factores. ¿Por qué se mueven los edificios estructuralmente? ¿Para hacerle resistencia a Porque es temblor? una carga lateral. Nosotros tenemos las cargas muertas, las cargas del peso propio de la estructura, son cargas hacia abajo gravitacionales. Ahora, el sismo produce una carga lateral, que lo que hace, al ser lateral, mueve el edificio. Es una con el reacción, periodo, una reacción lateral. a una excitación. Es decir, hay dos tipos de temblores, los horizontales y los que son... Correcto, pero ambos te dan una carga lateral, o sea, una fuerza lateral del edificio. Por eso entonces puede ir en una dirección o en otra. O Es sea, indistinto. El evento es uno, que es el sismo. Y ese evento genera dos ondas, una que es horizontal y una que es vertical. Y va a tender a socavar la estructura hacia abajo y excitarla lateralmente. De manera lateral. Y otra excitación lateral muy común para nosotros son las tormentas. Cuando un gran ciclón también genera ese movimiento lateral en una estructura. Sí, pero los ciclones avisan. Correctamente. No, y los ciclones afectan más a estructuras muy ligeras. Sí, Por claro. ejemplo, a estructuras de hormigón, es muy difícil que una estructura de hormigón armado pueda colapsar por una tormenta. Ahora, estructuras Ventanas, metálicas, sí. no, exacto, estructuras de metálicas Puertas. exacto, pueden ser afectadas, pero esas no son esos elementos no son estructurales, son elementos que nosotros le llamamos no estructurales, que son colaterales y que pueden también afectar al ser ¿Qué humano. tiempo dura normalmente en el historial de los temblores famosos? ¿Qué tiempo dura normalmente un ciclón? Un temblor de tierra, porque supongo yo que no dura un minuto. No, usualmente están dentro de los 10 segundos para abajo. Pero el que Lo que pasa es que la onda hace sigue, que sí, se claro. sienta más extendido el tiempo, y obviamente en un momento de pánico el tiempo uno lo siente mucho más largo, pero el evento en sí no pasa de ¿Cuál unos es el lugar segundos. más seguro? Dentro de una edificación, por ejemplo, de gran altura. Si usted no puede salir, Sí. si usted no puede salir, un elemento vertical resistente, nunca use ascensor, porque usted no sabe Claro. si colateralmente el ascensor pueda funcionar al lado de una mesa o debajo de una mesa. Eso es en caso que usted no pueda salir. Lo ideal es que usted pueda salir a cielo abierto para no tener contacto con ninguna Pero leí en estructura. una oportunidad, por ejemplo, que los baños, especialmente los baños de visita en las casas, ¿no? Que son estructuras, que son cuartos más pequeños, son muy seguros. Eso depende de la configuración estructural. correcto. Porque si son muros de mampostería o muros que nosotros decimos de pandereta, que no son parte del sistema resistente, se van a colapsar. Tienen que ser elementos que sean verticales. Cuando hablo de elementos verticales, muros de cortantes o columnas que puedan ser resistentes al evento. Esa recomendación que le dieron a usted es correcta para una residencia unifamiliar.
Ahora, si esa misma recomendación usted la hace en una torre de apartamento, pues no sea No la es la mejor más adecuada. recomendación. Por eso depende de en qué estructura usted está dentro. Y varias empresas se han dedicado a generar las rutas de evacuación correctas para estructura y condominios. O sea, nuestro país está real y efectivamente, tiene los profesionales necesarios para abarcar la necesidad que usted tenga de información para salir airoso en un evento. Si usted tuviera que decidir vivir en una casa de un piso o en un edificio de 30, ¿qué ustedes como ingenieras estructuralistas, ustedes los tres? Yo preferiría una casa. Una casa. Es más fácil salir huyendo, Exactamente, más fácil salirse bien. ¿no? Salir huyendo. Y la carga lateral se intensifica dependiendo de la altura. Es más agresiva con edificaciones de mucha altura. Hay mucha gente que dice que vivir más alto es más peligroso que vivir abajo, en el caso de los edificios. A pesar de que otros dicen que los de arriba se caen. En el caso de un evento, el salir se hace más incómodo porque usted, como dijo la ingeniera, debe de evitar los ascensores porque inclusive ellos tienen un modo de falla que cuando hay un evento se trancan y cierran. Claro. Es lo correcto en un evento de emergencia. Entonces, si usted tiene un piso 20, para bajar esos 20 pisos es un poquito más incómodo. Bueno, mejor quedarse en casa, ¿no? Correcto. Porque bajar las escaleras puede ser sumamente peligroso y puede encontrarse otros peligros. Ahora, yo quiero insistir en el punto basado en la experiencia que el país puede asimilar, aprender de la tragedia de la discoteca del Jet Set. ¿Estamos preparados realmente para sacarle provecho a esa experiencia terrible? Debemos nosotros como usuarios, ya vimos, nos dieron ejemplo las personas que fueron ahí de primeros auxilios y se aventaron sobre el evento y dieron respuesta de una manera loable. Vimos cómo la gente se unió en ese momento y dio soporte a esas personas que estaban ahí. Pudimos ver ahí que las voces y las personas que se abocaron a ese evento dio resultado esa unión. Ahora, después de usted como usuario de lugares públicos, si usted ve algo que se ve mal, que se ve doblado, que se ve en deterioro, salga de ahí y no lo use. Bueno, a lo que me llame refiero, la atención. A lo que me refiero no es al carácter de solidaridad que caracteriza a los dominicanos, ¿no? que acuden en provecho de una gente que está en un momento dado pasando por una situación muy difícil. Me refiero a si la experiencia de la discoteca sirve o ha servido para que las autoridades dominicanas, cualquiera sea el nivel de ellas y cualquiera sea la esfera de actuación de esa autoridad, si eso puede servir para realmente para evitar que una nueva tragedia similar ocurra. Pero no, porque aquí hay muchos sitios de diversión que no reúnen condiciones para reunir y asimilar la presencia de 50 o 60 personas. De esta tragedia, yo le comentaba fuera del aire, no puede haber nada nuevo, bueno, pero sí debemos de tener lecciones, pero no solamente el Estado. Los ciudadanos deben de ser conscientes que hay una permisología, que usted no puede construir sin personal técnico, sin profesionales adecuados, que nosotros como profesionales de la ingeniería debemos de propugnar que nuestro colegio, nuestra clase sea más fuerte, porque cuando eso suceda, nosotros vamos a entender y la población va a entender que necesita un arquitecto que le diseñe, necesita un ingeniero estructural que le haga su casa resistente. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Que si nosotros no ponemos cada uno de nuestra parte, el Estado regulando, educando, que la población conozca cuáles son los riesgos de vivir en una edificación sin tener control de calidad. Entonces, si eso no nos sirvió y si no aprendemos eso, realmente yo no quiero verme en un evento sísmico, por ejemplo, porque eso fue un evento aislado. Imagínense en un evento sísmico. Bien, tenemos que hacer una última pausa, regresamos después de ella con la parte final del tema de esta noche. Continúe con nosotros en el debate de la semana. Bien, llegamos ya a la parte final del tema de esta noche. He estado conversando sobre temas muy importantes para la seguridad nacional incluso.
con 3 jóvenes ingenieros estructuralistas con relación a la experiencia reciente, tragedia reciente de la discoteca del Jet Set y la lección que el país podría aprender o asimilar de esa tragedia. Se supone que los arquitectos diseñan y los ingenieros construyen, pero aquí hay arquitectos construyendo, ingenieros diseñando, ¿es correcto? Sí. Sí. Hay un intrusismo. Yo creo que la carrera que tiene más intrusismo en este país es la carrera de construcción. Porque, por ejemplo, un maestro constructor ocupa el lugar de 5 profesionales. Usted me va a decir cómo va a ser. Claro que sí, porque mire, para usted construir una vivienda, usted necesita un estudio de suelo y necesita un ingeniero geotécnico, es el primero. Para usted construir una vivienda, necesita un diseño arquitectónico, necesita un arquitecto, van 2. Para usted tener una edificación resistente, necesita un ingeniero estructural, van 3. Para usted desarrollar las instalaciones sanitarias, necesita un ingeniero sanitario, van 4. Y necesita un ingeniero eléctrico que le coloque todos los aditamentos correctos para que usted no muera durante un cortocircuito y que todo funcione correctamente. Además, encontrar uno el breaker correcto. Correcto, ¿no? Entonces van 5. Y si esos 5 no son lo que van a construir, entonces usted necesitaría un ingeniero civil que le construya. Entonces, el maestro constructor está sustituyendo a 6 profesionales de la construcción. Entonces, imagínese usted, por eso le decía anteriormente que no es solamente el Estado, la ciudadanía no puede pretender que sustituyendo a 6 profesionales de la construcción va a tener un trabajo de calidad. Pero esa realidad no se da en esos grandes edificios que están haciendo. Sí, claro. ¿También? Sí, como dice la ingeniera. Me refiero a que eso suceda. No. Obviamente, para esos grandes edificios, tener la licencia de construcción, correcto, necesita contratar a esos 6 profesionales. Esos técnicos, no, obviamente, correcto. Obviamente, correcto. Y esas grandes construcciones necesitan tener títulos de propiedad. Para poder tener esos títulos de propiedad, necesita tener la licencia Pero de la construcción. supervisión vigila eso. Correcto. Correcto. En esas edificaciones, en esas edificaciones grandes, en esas edificaciones, sí existe. Correcto. Es decir, el supervisor puede detener en un momento dado una obra de esta naturaleza. Sí, claro. Sí, La ese detiene. es vamos a decir que la batalla constante entre el supervisor y el ingeniero de obra es precisamente cumplir con la fecha de entrega, pero cumplirla bien, llevándola a Pero el riguroso. supervisor debe ser un especialista en el tema. Aparte, Sí, eso. Sí, correctamente. y generalmente tienen incluso la potestad de parar la construcción y mandar a verificar y realizar una evaluación si lo que se construyó hasta el momento está correcto. Los maestros constructores, ¿quién los certifica? Porque El no MIBET y Obras Públicas Obras lo certificaban, pero realmente los maestros constructores, no, ante la ley, solamente son 2 figuras que deben de realizar construcciones, que es un arquitecto o un ingeniero. El maestro constructor es nuestro aliado, nosotros no podemos... pero el que supervisa el trabajo de construcción. El maestro constructor no, el maestro constructor es la Capataz. mano derecha de nosotros en el sentido, el que dirige, a los obreros. la obra gris, Exactamente. pero Y se el supone, personal. y el personal, pero se supone que Pero tiene que nosotros- ser una persona competente, ¿no? correcto. Tenga nociones ¿Y de esa construcción. certificación la da obra pública o hay una figura que el MIBET, antes era Obras Públicas, el MIBET le da certificaciones, pero la realidad es que la mayoría de los profesionales de maestro constructor no tienen esa certificación. Infotec también da muchos cursos muy buenos, plomería, electricidad, que también ellos se pueden preparar. porque un piso mal puesto es un problema, ¿no? Sí. Ahora, yo quiero insistir en el tema. No veo la intención, quizás porque todavía es muy temprano para eso y no se tienen los resultados finales de ningún tipo de investigación con relación al derrumbe del techo de la discoteca. Pero no veo como en el ambiente la intención de aprovecharse de esta experiencia para crear normas de construcción y de supervisión que eviten en el futuro situaciones como la que estamos viviendo, como la que se vivió esa madrugada del martes 8 negro de abril. Coincidencialmente, la norma vigente que tenemos, que como dijo el ingeniero, empezó desde 2010, en estos últimos meses está en revisión y debe de salir una revisión de la nueva norma. No es a raíz del evento, ha coincidido con la fecha, pero quizás dentro de esto
un punto a conversar sea que la licencia de construcción sea renovable, que dado X tiempo, 20 años de uso, se haga una inspección de rectificación de la estructura y que mantenga su uso, como estaba diciendo la ingeniera, que no hayan puesto un almacén donde iba una casa residencial, y que se mantiene la estructura y que las modificaciones que hayan hecho no hayan sido dañinas para la Pero misma. eso entra en el uso del suelo, ¿no? En el Que no uso. se construye un asunto que no corresponde, porque aquí no hay barrios residenciales Sí, ya en el país. En pero al cualquier fin, sitio te ponen una lotería, te ponen una banca correcto. o te ponen un colmado en cualquier esquina, a que a veces ayuda, ¿no? Pero igual también el usuario, cuando ya tiene su inmueble, decide utilizarlo para lo que entienda. Y si nosotros diseñamos una casa residencial y al final usted está poniendo un taller de mecánica, pues entonces O un salón de belleza, ¿no? vienen problemas. Sí, realmente, porque eso se llama un cambio de uso. Correcto. O sea, cuando nosotros diseñamos para un uso en específico. Incluso en los documentos técnicos que nosotros emitimos, colocamos el uso que se le va a dar a la vivienda. Si esa vivienda va a cambiar de funcionabilidad, entonces debe de pasar por una evaluación estructural. Pero cualquier recorrido, antojadizo si se Sí. quiere, por la ciudad de Santo Domingo, por Santiago, por Moca o La Vega, cualquiera de esas ciudades importantes de la República Dominicana, se da uno cuenta que el uso de suelo no se respeta aquí en la República Dominicana, no se Es correcto. respeta. Como estábamos diciendo, nosotros como tenemos empresas privadas, pues nuestros clientes sí llevan un control, porque por eso nos llaman, llevan un control de cumplir con las diferentes normativas que ha puesto en los diferentes ministerios, pero el público en general quizá no cumple con todo eso, o no ve la necesidad o se lo encuentra una cosa muy grande. Usted para hacer su casa no tiene que salirse demasiado de un presupuesto. Mucha gente piensa que quizá contratar a un arquitecto o hacer la cosa correctamente le va a costar un riñón, pero hay escalafones. O sea, para hacer una casa sencilla usted puede contar con técnicos buenos y no irse a un presupuesto muy Cada por que es arriba. tiempo se recomienda, por ejemplo, una revisión de las normas de construcción en cualquier tipo de edificación en el país, especialmente las que tienen que ver con las normas antisísmicas, ¿no? No, eso depende. Si ocurre un sismo, hay que revisar cómo quedaron, primero se realiza un inventario de cómo quedaron las estructuras después del evento. Si obviamente las estructuras pasaron o colapsaron, el reglamento hay que actualizarlo. Entonces todo depende y generalmente se actualiza un reglamento, no depende de tiempo, sino de algún evento que haya sucedido o para retroalimentar o aumentar las especificaciones de ese reglamento. O Pero no hay un tiempo investigaciones específico. que hayan, a investigaciones que se hayan hecho en quizás lugares de estudio, universidades, que enseñen que ciertas, vamos a decir que hipótesis de diseño tengan que ser revisadas. El temblor en Haití, que ocurrió en febrero del 2010, Correcto. en Puerto Príncipe exactamente, tuvo el centro El epicentro. el Sí. epicentro ahí en Puerto Príncipe. Yo lo sentí en mi oficina, en un segundo piso aquí en la ciudad de Santo Domingo. Estamos hablando de más de 300 kilómetros. Es decir, ¿puede la intensidad de un terremoto extenderse tan prolongadamente? Eso Eso va- significa que un terremoto en la ciudad de Santo Domingo puede afectar Santiago. No, eso es lo que decía la ingeniera ahorita. O sea, cuando ocurre el terremoto, ocurren diferentes ondas. Entonces, esas ondas son las que se desplazan por todo el subsuelo, llegando a longitud hasta kilómetros de distancia desde el epicentro del terremoto. Pero yo lo sentí y en mi oficina todas las muchachas salieron Sí. a la calle. O sea, mientras más alejado se encuentra la edificación o la zona del epicentro, menos se va a sentir. Mientras más cerca está, se siente mucho más con más No, intensidad. lo que quiero decir es que estamos hablando de una distancia considerable, ¿no? Sí, la onda Sí, de sí. propagación puede llegar bien Incluso lejos. países. ¿Se acuerda la última alerta que hicieron de tsunami? Fue el año pasado o este año que fue entre Jamaica y las Islas Caimán, y aquí pueden llegar incluso a sentirse entre países porque la intensidad, como dicen ambos ingenieros, las ondas se expanden y realmente mientras más cerca ocurra el hipocentro, o sea, donde se origina el sismo, si es muy cercano a la superficie, va a ser más dañino y se va a tener más... Cada que cierto tiempo, quiero insistir en este punto porque a mí me parece relevante el tema.
Es decir, ¿qué tipo de inspección se hace cuando se está construyendo un edificio bajo las normas antisísmicas, un edificio de esas torres grandes que se están construyendo? ¿Cuál es la labor de inspección? ¿Cómo se realiza? ¿Cómo se comprueban que las normas están siendo objeto de Se hace Cuando se hace el diseño estructural, ya uno está cumpliendo con todas las normativas, tanto separación de acero, cantidad de acero, tamaño de elementos, entonces todo eso va plasmado en un plano. Entonces ya cuando empieza la construcción, ya el supervisor tiene que verificar que todo lo que nosotros, en nuestro caso, diseñamos para que esa edificación resista a la parte sísmica, se cumpla. Entonces va el inspector a la obra, tiene que verificar que la cantidad de acero necesaria que tenga en esa columna, en esa viga, sea lo correspondiente al plano que se diseñó, que luego va a resistir cualquier movimiento, tanto para tamaños, todas las especificaciones técnicas, resistencia al hormigón, todos los criterios necesarios tienen que Pero en el uso hacerlo. del cemento, por ejemplo, aquí hay varias fábricas de cemento de enorme calidad, ¿no? Reconocidas internacionalmente, incluso se está exportando cemento dominicano. Pero ocurre que si no se observan las normas de mezcla del cemento, posiblemente las paredes y las columnas no resultan lo suficiente. El control de calidad del hormigón es parte Sí, del correcto, es rubro parte de la supervisión. Ah, bien, ok. Entonces se debe de llevar el control paralelo al control que hace la hormigonera. La La hormigonera hace su control para entregarle a usted, el cliente, el valor, pero usted tiene que tener dentro de su supervisión una supervisión paralela del control de calidad de ese hormigón. Y las visitas, cuando usted preguntó que con qué frecuencia se hacen por vaciado del hormigón. Por ejemplo, si usted va a vaciar inicialmente las fundaciones, el supervisor debe de ir a verificar que todos los planos, como dijo el ingeniero, que todo el acero, el armado esté correcto con los planos. Se realiza ese vaciado, entonces cuando van a realizar el próximo vaciado, cuando me refiero a vaciado es el vaciado del hormigón. Y el hormigón es como una receta de cocina, es una mezcla. Nosotros cuando hacemos el diseño colocamos una resistencia. Si esa mezcla no está acorde con esa resistencia, obviamente la calidad del material no va a funcionar. En los edificios techados, ¿no? Para actividades públicas donde se aglomera mucha gente. Yo he comprobado que no existen columnas interiores. Es correcto. ¿Eso debilita el techo? No, esa estructura se diseña para eso. El tener grandes vanos no es algo nuevo, ni de esta época. No, ni incorrecto tampoco. Ni incorrecto. O sea, usted puede ir a la gran basílica de San Pedro, no hay ninguna columna por el medio. Bueno, pero ahí está el Espíritu Santo, ¿no? No, pero la realidad es que cada diseño, hay luces, obviamente el costo aumenta si las distancias o los vanos, como nosotros le llamamos, son grandes, pero la realidad es que eso no interfiere. Si el diseño de los elementos resistentes es correcto, usted puede tener grandes luces sin ningún problema. Bien, el tiempo se nos agotó, solo me queda agradecerle la amabilidad de haber aceptado nuestra invitación y espero que los amigos televidentes hayan disfrutado del tema. Los espero el próximo sábado para otro programa similar. Hasta entonces.